El Bueno, cartel ahí en la profes, entrada te avisa. comenzamos. 16. Comenzamos, dale. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los presentes por seguir en esta diplomatura de arte prehispánico del NOA, una de las apuestas que tiene la Escuela de Arqueología para poder socializar el conocimiento científico que, bueno, que hemos logrado a lo largo de estos años. Eh, la Escuela de Arqueología, como ustedes bien saben, existe desde el año 87. En este seminario, que se llama El arte prehispánico inmueble, enfoques teóricos y metodológicos en su estudio, va a estar a cargo de la profesora Alejandra Monjes. Ella es parte de nuestro staff docente, es licenciada en arqueología por nuestra Escuela de Arqueología, es autora de varios artículos sobre patrimonio funerario, es diplomada universitaria en estudios sobre la muerte y los cementerios por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, es doctorada en ciencias antropológicas y actualmente se encuentra investigando la presencia de las migraciones en los cementerios San Fernando del Valle de Catamarca. También ha sido integrante de proyectos de puesta en valor y revalorización del patrimonio material, inmaterial y arqueológico. Eh, y en un momento también fue docente, fue mi docente. Así que siempre para mí es un gusto encontrarme aquí con la profe Alejandra. En este seminario vamos a ver ya, ustedes en el primer seminario han visto cuestiones, todo un panorama acerca de los procesos socioculturales americanos con el profesor David, donde básicamente lo que buscábamos era contextualizarlos en todo lo que fue el pasado prehispánico de América y de ENOA. En el segundo seminario, un poco más teórico, ustedes estuvieron viendo con la profesora Débora aspectos propios de cómo se ha pensado esta categoría del arte y cómo se ha problematizado el arte desde la arqueología y desde la antropología. Seguramente habrá sido un poco más pesado, lo hemos tratado de hacer lo mejor posible, pero era ineludible que ese seminario tenga esa carga teórica. Y ahora en este seminario vamos a ver aspectos ya un poco más específicos, como tienen que ser el arte, que nosotros llamamos el arte inmueble, que es una categoría que responde más que nada a nuestros modos de pensar las cosas tan occidental entre aquellas cosas que se mueven y aquellas cosas que no se mueven. Esto no quiere decir que esto necesariamente existía dentro de las categorías propias de los pueblos prehispánicos de nuestra América, pero nos sirve a nosotros para poder segmentar y poder exponer las distintas manifestaciones materiales que ha habido en el arte prehispánico. Así, esperamos que este seminario con la profesora Alejandra puedan interesarse sobre aspectos como el paisaje, el arte rupestre, la arquitectura, y tener por lo menos construir un sentido problemático y crítico respecto de cómo han sido tratadas estas manifestaciones por la arqueología y la antropología. Así que esperamos que este seminario sea un descanso sobre todas las cuestiones teóricas que han visto y también que sea un desafío para poder pensar de otra manera todas las manifestaciones materiales de nuestros pueblos originarios. Así que los dejo en buenas manos, profe Ale, profe David. Bueno, gracias Muchas Gabriel gracias. por la presentación. Bueno, buen día a los que se fueron sumando ahora, que fueron entrando. Sí, bueno, las vueltas de la vida. Alguna vez fui docente, ahora somos colegas y les habrá pasado a muchos. Así que gracias Gabriel por el acompañamiento de hoy. Hoy no la vamos a tener a Marianela porque estaba con otra actividad, así que paciencia por ahí con los mensajes. Y bueno,
para comenzar, voy a retomar una cosa que dijo Gabriel, el profe Gabriel, y una cosa para que tengan en cuenta. La idea de este seminario está planteado como para que salgan un poco de la pura lectura y el puro aprendizaje, el absorber cosas, que es lo más constante que venían haciendo, que era como absorber cosas, conceptos. Este seminario está planteado más desde el lugar de la reflexión, desde el lugar de que se pregunten cosas, se planteen cosas a medida que lean. El dossier se dieron cuenta que tenía muchas consignas para reflexionar, no para que las respondan, sino para que realmente hagan una reflexión. Yo sé que el chat y la inteligencia artificial a veces es tentador para resolver cosas, pero realmente está planteado para que lo reflexionen desde sus propios lugares, desde la propia experiencia, la profesión. Hay historiadores, hay gente, hay artesanos, hay otros arqueólogos, hay mucha gente en la diplomatura que ya trae su carga, digamos, y su saber propio desde su profesión. Entonces, este seminario está abierto para que ustedes integren cosas, las repiensen y agreguen desde sus lugares. La otra cosa que les quería así decir de comienzo es que todas las preguntas por ahí que vayan surgiendo, que a veces se pasan en los mensajes que a medida que van escuchando la clase, digamos, la parte teórica, si la anotan, tienen una parte en el foro que decía puerta abierta, si después las anotan ahí, yo me siento y respondo todas, sin ningún problema, que va a ser más fácil sacarle dudas de ahí que por ahí acá que se me puede llegar a pasar, o a lo último, bueno, hacemos un reconto, digamos, de lo que vayan preguntando. La idea de esta primera parte teórica, y después vamos a hacer una actividad entre todos de reflexión que está abierta ahí abajo de donde está la clase sincrónica, que ya le vamos a explicar, no se hagan problema, era unir un poco algo de lo que leyeron en la semana 1, en este dossier 1, sobre la arqueología de paisaje, algún repaso muy breve de unos conceptos que eran importantes que no se pasen, remarcarlos, y continuar con una introducción a la semana 2, como para que tengan también una puertita y una ventana a lo que van a ver trabajar en la semana 2, y lo puedan ver desde otro lugar. Así avanzamos y cubrimos un poco esta parte y no estén tan descolgados con estas 2 primeras semanas, y en el próximo sincrónico seguimos con el otro 50% de este seminario. Voy a compartir una presentación como para que tengan una noción de lo que vamos conversando, digamos. Y voy a ver, porque la tecnología es buena cuando quiere, y cuando no, no, y si no, está Oscar y me va a ayudar. ¿Se ve la presentación? Todavía no. No, profe, todavía no. Todavía no, estimada. Porque yo la tengo así acá abierta. Fíjate que lo mejor es siempre compartir toda la pantalla para que... Sí, estoy compartiendo. Ahora sí. Ahí está, ahí Está viendo. Sí. Ahí se bien. Bien. Se ve el power. A ver si... Sí. Va el power. Sí, porque yo la tengo abierta, pero viste que por ahí es medio lento. Se está cortando. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, en esta primera semana vimos muchas cosas que están bajo el título de arqueología de paisaje. Cosas claves, no todo detalle, muchos. ¿Sí?
algunas cosas claves y vincularlo precisamente con el arte rupestre, que es lo que van a ver en la semana siguiente. Entonces, por ahí, si algunas cosas o algunos conceptos, algunos detalles sobre arte rupestre les queda medio colgado, no se hagan drama porque ya lo vamos a ver en profundidad en la segunda semana. Pero yo quería hacer la unión principal y el enganche y una relación directa que tiene que ver con esto, con la arqueología de paisaje y el arte rupestre. Como para empezar, simplemente volver a recordar algo que ya leyeron y estuvieron trabajando la mayoría sobre la arqueología del paisaje, que representa uno de los cambios más significativos que hubo en la disciplina de la arqueología en las últimas décadas. Revolucionó de una manera tal la arqueología que fue otra mirada, otra forma de acercarse, ¿no?, a las sociedades antiguas y al estudio propio de la arqueología, al ver el espacio, moviendo el foco esto del análisis de los objetos y los monumentos aislados o como cosas estáticas a un mundo entero donde se empezó a ver cómo las comunidades del pasado habitaron, construyeron, se movieron, fueron resignificando los espacios. Esta perspectiva, nueva perspectiva, esta forma de mirar la arqueología desde el paisaje, fue una manera que nos fue desafiando, ¿no?, desde la disciplina a comprender que el pasado no siempre está enterrado, no siempre está un metro bajo tierra, sino que a menudo está a nuestra plena vista, digamos, a lo que alcanzamos nosotros a ver. ¿Ahí se ve la pantalla? Muy bien. Ah, bien, bien, bien. Sí, ahí se Muy ve bien. bien, profe. Sí, buenísimo. Entonces, con esta forma de mirar el pasado, por ahí lo que le decía era esto de que la idea es que nos desafíe un poco a las formas que tenemos o que teníamos de mirar. Ahora no voy a ahondar en la historia de cómo llegó a ser este campo teórico de la arqueología paisaje, porque ya lo tienen un poco en el dossier y si no se va a hacer como muy pesado, y la idea es que por ahí vayan entendiendo, ¿no? Como dijimos al principio, desde el lugar de pensar y reflexionar algunas cosas. La idea central que se articula, ¿no?, en este seminario es que el paisaje en general no es un mero fondo, un telón de fondo, sino que es un escenario activo donde las personas, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron involucrando y fueron habitando, ¿no?, estos espacios. Vamos a repasar algunas herramientas conceptuales que me parecen interesantes para entender un poco esto de la semana 1 y su relación con la semana 2. Y bueno, pasa hasta el palincesto. Bueno, uno de estos términos que me parece que estaba bueno, que era parte de la actividad 1, entonces debe haber quedado más o menos claro, pero no lo quería dejar pasar porque me parecía como muy interesante, es el concepto de palincesto. Tiene un origen, hay una arqueóloga que se llama Almudena Orejas que lo toma como muy interesante y habla de esto, ¿no?, que viene desde el origen del mundo del arte, que ustedes ya vieron en el seminario anterior algo del arte, así que tampoco me voy a meter tanto ahí, pero que tenía que ver con esto, ¿no?, que el paisaje era una representación artística, algo estático, que se podía entender como que cada cosa estaba en su lugar y era de ahí, pertenecía a ese espacio y no tenía profundidad en el tiempo. Así que esta fue una categoría que se impuso y se fue haciendo como multidisciplinaria, ¿no? Un poco de la geografía, de la ecología, la arqueología, fue sumando a este concepto para llegar a la idea de lo que es el palincesto como sí, que tiene que ver con esto, ¿no? Como se entendía como que es un manuscrito antiguo que se fue escribiendo y borrando para volverlo a escribir. Entonces cada capa de tinta fue quedando uno sobre otro y llegó un punto donde
la tinta aflora y se puede ver una cosa escrita sobre la otra. Entonces, entender el paisaje desde el concepto de palimpsesto es precisamente tener esta idea, ¿no? Huellas de distintas épocas que se superponen, conviven y se van como resignificando. Ejemplos, hablamos en el dossier de que un camino moderno, rural, puede haber sido o estar relacionado a una senda prehispánica. Por ahí para el norte, Catamarca, se da mucho esto de pircados muy antiguos que actualmente delimitan campos, que se utilizaron esas mismas pircas para decir, bueno, mi campo llega hasta ahí y el campo o la estancia empieza de ahí para allá. Entonces, y que al día de hoy están en pie, ¿no? Así que bueno, el pasado, en este caso, y tomado desde la arqueología de paisaje, la idea es que no solamente se lo encuentra excavando, ¿no? Que es gran parte de por ahí de la base que se cree que hacemos desde la arqueología, sino que es visible en el presente. Una más, Oscar. Vimos algo también como para no dejar pasar de la arqueología de paisaje y se entienda por ahí en una generalidad un poco más amplio, los alcances que tienen un poco los objetivos, ¿no? De la arqueología de paisaje, que estudia como más concretamente. Y es esta idea de que no se trata de una simple suma de estudios del hábitat, de la agricultura, de vialidad, de la arquitectura, sino que su objeto de estudio es como una integración. La arqueología de paisaje busca comprender la relación dinámica entre la comunidad y su entorno, considerando el tiempo que va pasando en estos espacios, en estos paisajes, como recursos, son obstáculos, es un espacio de comunicación, es un lugar donde va tomando forma y materialidad las relaciones sociales de las comunidades pasadas. No es la visión, y lo voy a repetir hasta el cansancio, de una imagen estática, de una foto, de un cuadro, sino que, o incluso no es la imagen de sitios arqueológicos, de yacimientos ahí aislados, sino que la arqueología paisaje es una mirada mucho más integral donde va uniendo estos lugares y va haciendo como un tejido y una conexión coherente, porque no es azarosa, sino es coherente, de relaciones. Bueno, ahora bien, la idea era que les dije al comienzo, de que puedan ir pensando y que puedan ir reflexionando. Entonces, yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo leemos un texto escrito en capas superpuestas por generaciones que fueron pasando en miles de años? Porque si el palimpsesto es el concepto que viene de un texto que estuvo escrito una vez sobre otra vez y se fueron generando capas, entonces que después se pueden leer, bueno, ¿cómo leemos nosotros en el paisaje, cómo leemos en la arqueología estas capas? En gran parte lo fueron viendo con el ejercicio 1, lo fueron leyendo y lo vamos a ir descubriendo también con otras herramientas y otras ideas, otros ejercicios a lo largo del seminario, pero bueno, una primera pregunta era esto, ¿no? ¿Cómo? Y respuestas tuvieron en algunos conceptos claves, que fue el concepto de taskscape, el landscape y habitus. Pasa una más, Oscar. Yo no voy a ahondar tanto tampoco en esto porque lo vieron, pero por ahí son conceptos que no son los más comunes. Por ahí el de habitus sí, hay gente por ahí de la historia o de los profesorados que pueden conocer el concepto de habitus de Pierre Bourdieu, pero por ahí taskscape, que es un concepto muy importante en la arqueología de paisaje, no es tan conocido, pero son muy útiles para hablar o para escribir cuando uno quiere escribir precisamente un espacio
desde la arqueología de paisaje. Bueno, para interpretar un poco estas múltiples capas que estamos hablando, que están en el territorio, que están en el paisaje, el marco teórico está dado, ¿no?, desde estos conceptos. Son herramientas, más bien. Landscape, que tiene que ver con el paisaje, es un concepto que supera, ¿no?, esta noción de postal para hablar más de una visión panorámica, que es lo que le hablaba al principio, de una visión integral mucho más general. Se entiende como una construcción, ¿no?, cultural, un producto histórico que es a la vez material, pero también simbólico. Y va de la mano del concepto de Taskscape, de este concepto, ¿no?, que está en inglés, que lo hizo un antropólogo muy conocido, muy importante para nosotros en la parte teórica, que se llama Tim Ingold, que es un concepto que nos invita a ver el paisaje en movimiento. Esa es como la base, ¿no?, de este concepto. El landscape sería como una foto, si ustedes vieran una foto satelital, esa sería la idea del landscape. Y si nosotros viéramos el tráfico, si viéramos las rutas, la situación de las rutas en un momento específico, desde esa fotografía aérea, eso es la idea del Taskscape, de la herramienta usada, ¿no?, para hablar y escribir sobre la arqueología de paisaje. Y el hábitus es como una herramienta que está muy buena para utilizar porque tiene que ver con entender por qué ciertos patrones de construcción, de movimiento, se repiten durante siglos sin una regla específica. El hábitus es algo que nosotros tenemos incorporado, es el saber hacer desde la integridad, desde lo que uno trae desde la historia propia y desde el propio saber, ¿no? Desde la investigación yo me dedico mucho a hablar y a investigar sobre la construcción de los espacios de cementerios. Y utilizo mucho el hábitus, porque toda esta costumbre de los enterratorios no fueron de un día para el otro. Y no hay una escuela para enseñar que uno tiene que enterrar, o nadie te enseña que en ciertos espacios vos dejás materialmente un símbolo, parte de tu historia. No se recrean ciertos espacios porque sí, sino son parte del hábito que uno trae y va generando por ahí en estos espacios. Y así como son en estos espacios, hablamos de los paisajes arqueológicos en general y de nuestros paisajes diarios, ¿no? Parte del ejercicio 1, los que hicieron el ejercicio 1, la actividad 1, tenía que ver con esto, ¿no? De ver un espacio cualquiera y uno sin saberlo lo está viendo desde su propio hábitus. Sin saberlo lo está viendo desde su propio ser, desde su propio aprender y comprender ese espacio. Y parte del ejercicio era cómo lo vería otra persona que no soy yo en este lugar, con mi carga, mi vivencia, mi sabiduría. Sin mi saber ser, otra persona vería lo mismo que veo yo o vería otros detalles. Esa es la idea de entender, de trabajar un paisaje desde el hábitus, ¿no? Desde lo que uno tiene incorporado. Son muy valiosas estas ideas porque nos van a llevar también no solamente a entender los paisajes en sí, sino a relacionar con lo que vamos a ver, van a ver un poco más en la semana 2, que es esto muy, muy lindo que es el arte rupestre. Una más, sigamos, Oscar. La idea por ahí, y no me voy a extender mucho porque lo van a ver, y después en el Sincrónico 2, que espero que estén todos,
no se van a arrepentir. Vamos a tener un conversatorio muy lindo en el Sincrónico 2 con especialistas que están actualmente trabajando en el tema. Entonces, simplemente quería tomar algunas cosas para que puedan trabajar también la actividad sincrónica de hoy sobre el arte rupestre. Y que el arte rupestre de entrada no puede ser entendido como un objeto, ¿no?, de museo, sino que tiene un significado mucho más profundo que reside en esta articulación con el territorio y lo que estamos viendo con el tema del paisaje. Por eso está tan relacionado y lo traía como para que lo veamos. Y no solamente explicarles un dossier, que es el 1, que la gran mayoría ya lo ha leído y lo ha trabajado, ¿no? Lejos de ser meras imágenes decorativas, las pinturas y los grabados sobre roca, ¿no? Son marcas activas en el paisaje. Son mediadores potentes entre el mundo físico, la organización social y un universo entero simbólico de quienes lo crearon. La ubicación del arte rupestre, la visibilidad y la relación que tiene con otros elementos del paisaje, de su entorno, van a ser súper importantes, aparte de la importancia que ya tienen las formas representadas. Tenemos que entender un poco el arte rupestre desde este lugar, ¿no? Cambiar un poco la mirada y empezar a pensar y a reflexionar desde el arte rupestre como actos sociales materializados, no solamente como materiales inertes. Es el resultado de una práctica que involucró conocimiento previo, que involucró la movilización de personas en los espacios, conocimiento de los lugares, de técnicas empleadas, todo lo que implica el arte rupestre, de pinturas, de grabados, que ya lo vamos a ver, lo van a ver ustedes en detalle en la semana 2, no se preocupen, se los vuelvo a repetir. Tiene que ver un poco también con lo que ya vieron en el seminario y empiecen a hilar cosas que vieron con la profe Débora y que empiecen a hilvanar un poco de la tecnología de la permanencia, cuestiones del arte que ya vieron con ella y cómo se va haciendo dinámico, ¿no?, esta idea. Avancemos una, Oscar. Hay dos ideas, dos herramientas que se trabajan desde la arqueología, que es la idea de nodos e internodos, que tiene que ver con el arte rupestre y que tiene que ver con el paisaje, ¿no? El arte rupestre entendida en un espacio X. Arte rupestre en espacios abiertos, en la puna, en cuevas, en lugares más verdes, en valles, entonces, pero la idea de nodos e internodos es un concepto que está bueno para entender, ¿no?, esto, el arte rupestre en ciertos espacios. La idea del concepto de nodos desde la arqueología se trabaja como que son lugares de concentración de actividades diversas. Son asentamientos residenciales, son centros productivos o espacios ceremoniales, donde el arte rupestre suele funcionar como una marca de identidad de grupo, ¿no?, para reforzar una memoria colectiva o señalar espacios de pertenencia. Y los internodos, precisamente son estos espacios intermedios, ¿no?, a los nodos, que van a ser los espacios de tránsito que conectan los nodos, como caminos, pasos montañosos, zonas de caza. En estos lugares, el arte rupestre va a ser como una señal, ¿no?, como una guía, va a adquirir la función de ser como una guía, una marca de ruta segura, que va a advertir sobre peligros, la ubicación de recursos vitales para quienes se mueven por estos espacios. Entonces, estos dos conceptos de nodos e internodos, que lo van a ver, y es para que entiendan de nuevo la relación, y voy a usar un montón de veces la palabra de las relaciones sociales que hay entre diversos sitios arqueológicos que no son estáticos, la relación que tiene el arte rupestre en un espacio y no es una pintura en una pared, sino está relacionado a su entorno, a un sitio y ese sitio a otros lugares y al territorio y al paisaje, y se va haciendo como cada vez más grande esta relación y este entender. Sigamos.
por ahí esto de las funciones del arte en el territorio es lo que les acabo de decir un poco, ¿no? Que por un lado son marcas, demarcaciones en territorios, donde funcionaban, ¿no?, el arte rupestre y las imágenes como testimonios visibles. Son lugares que marcan pertenencia, control de espacios, de recursos. Por otro lado, tienen que ver con guía de movilidad. No están puestos en el paisaje porque sí, sino que tienen que ver con paisajes por ahí de alta circulación, ruta de pastores, de caravaneros. Pueden haber funcionado como mapas, marcando senderos, recursos. Y bueno, y también tenían una función como muy importante, ¿no?, de construcción de la memoria colectiva. Y esto por ahí tenía que ver, y lo remarcaba porque son, si lo piensan, son soportes perdurables, ¿no? El arte rupestre, con todo el tiempo que ha pasado y todavía lo podemos ver, está puesto en un soporte perdurable. La idea es que sean persistentes, más allá de la señalización. Los paneles, hay muchos paneles de arte rupestre, un montón de sitios donde hemos visto la superposición de figuras, ¿no?, de distintas épocas, que nos mostraron esto, cómo los sitios fueron siendo reutilizados y resignificados a través de las generaciones y a través del tiempo. Entonces se fueron convirtiendo en archivos, ¿no?, de la memoria comunitaria. Fueron haciendo precisamente esto, construcción de lugares donde la memoria colectiva fue perdurando. Entonces, le genero otra pregunta. Una pregunta que tiene que ver, podemos pensar entonces el arte rupestre en una forma de escritura territorial, hablando, ¿no?, que el palimpsesto es leer espacios. Podemos leer esta escritura territorial y bueno, y nos abre un poco a la puerta a que entiendan por qué leyeron en el dossier sobre el paisaje, ¿no?, desde un lugar, desde la cosmovisión andina, porque es tan importante por ahí pensar el paisaje también desde este lugar. Una más, Oscar, por favor. Y acá es como muy, muy largo, pero bueno, yo no los voy a cansar tanto y la idea es que trabajen también ustedes y podamos intercambiar. Entonces, simplemente lo traje como para que entiendan que ahí está la relación, ¿no?, principal de entender el espacio desde otros lugares y no solamente desde una visión por ahí sesgada, ¿no?, que tenemos nosotros con todo nuestro bagaje cultural, con toda nuestra idiosincrasia, y entenderlo por ahí desde otro lugar. Por eso tenían la perspectiva, ¿no?, de la dualidad andina. Yo pude excavar, estar presente en una excavación en Laguna Blanca, donde encontramos un monolito de basalto negro de unos 2 metros de largo. 5 años después se encontró en una excavación donde yo ya no estuve, un monolito muy similar de cuarzo blanco, pero en el bajo, cerca de la laguna, el salar de la laguna. El monolito negro de basalto negro, estaba en una zona súper alta, en la parte de Piedemonte, ¿no?, donde está vinculado a un sitio arqueológico muy grande, una aldea arqueológica muy grande. Y tiempo después, otro investigador hizo un análisis entendiendo precisamente el paisaje y pudo vincular que tras este concepto de la dualidad andina, para el equinoccio de invierno, con una cámara especial, pudo ver que estaban alineados el monolito blanco que estaba en el bajo con el monolito negro que estaba en el alto y la punta del nevado, donde entraba el sol. Estaba perfectamente alineados para el equinoccio. Y en el medio de esa alineación aparecieron cuestiones muy significativas como melgas, que son campos de cultivos y es todo un sistema de regadíos como muy importante, y hubo unos enterratorios también vinculados a esta alineación. Entonces,
hubo que despojarse un poco de entender que el monolito no era un monumento, una plaza aislada, sino que tenía que ver con un montón de otras cosas y un entorno muy, muy grande y el paisaje en general. Y voy a seguir porque si no se me va a hacer, ya voy a cerrar. Así que pasá, no sé si a la última, una más, y ya solo para cerrar. Iba a cerrar no con una conclusión ni con una idea, sino les voy a cerrar con unas preguntas. El Power igual después les va a quedar también para que lo vean y lean conceptos, por ahí algunas cuestiones que quieran, que haya pasado rápido o quieran anotar. Después queda, ¿no? Se lo sube, así que no se preocupen con eso. Pero les iba a cerrar por ahí no con una conclusión, sino con preguntas. La idea es que reflexionen, que pregunten, que interpelen ese espacio que se les abrió en un foro para que ustedes también lo piensen desde sus lugares. Ustedes como todos, ¿no? Como yo iba a decir como arqueólogos, pero bueno, cada uno desde su profesión, desde su disciplina, con todo lo que van leyendo y van a ir viendo sobre la arqueología de paisaje, su relación con el arte rupestre, su relación con la arquitectura, vamos a ver algo más adelante de la arqueología doméstica, de la arqueología ritual, de los espacios rituales. ¿Qué historias invisibles moldean los paisajes urbanos que recorremos a diario? ¿Cómo nuestras propias acciones seguirán escribiendo la historia de estos lugares o de los lugares que habitamos? Hubo un trabajo de una mujer, no me voy a acordar el nombre, de Córdoba, que hizo una crítica y a la profesión y a la manera de ver el espacio súper interesante. Y estuvo muy bueno que ella se lo plantee, ¿no? No solo respondió la consigna, sino que ella se planteó las preguntas. Y me pareció súper interesante desde ese lugar. Y es la idea, ¿no? De qué lugar lo habitamos, qué responsabilidades tenemos como investigadores, ahora que sabemos lo que sabemos, qué responsabilidad tenemos al reconocer que habitamos no solo un presente, sino una continuidad de tiempos superpuestos. Y bueno, lo voy a dejar ahí porque creo que me excedí de más, pero me parecía como interesante rescatar algunas cosas, hacer la relación, ¿no? Del espacio, que ustedes puedan ampliar la mirada y que lo enganchemos un poco con lo que van a ver también a partir de esta semana que sigue. Y ahora vamos a la actividad para que trabajen un poco y hablen ustedes y piensen ustedes y reflexionen. La actividad está puesta y está David por ahí también que me va a ayudar porque se van a dividir en grupos, como suelen trabajar en grupos de a5. La idea que se dividan y puedan trabajar. Hay una galería con unas imágenes, que no sé si... O yo te voy a molestar, Oscar, porque sé que estás ahí y me vas a ayudar para que yo vaya más rápido. Yo no sé si se puede abrir la galería de las imágenes para que las pasemos así rápido, nada más para que las vean. Sí, ya las comparto, a ver. Bueno, gracias. Tienen ahí donde está especificado, ¿no? En la página donde está especificado, en el aula donde está especificado galería de imágenes, van a tener un par de imágenes. La idea es que trabajen con esas imágenes en los grupos que van a armar. Y que se animen, ¿no? A jugar un poco con esto, con lo que ya leyeron y con lo que ya saben y lo que entienden del paisaje, desde la experiencia propia, desde sus propias profesiones. La idea es que charlen un poco sobre estas imágenes, que entienden, ¿no? de este espacio. Todas las imágenes que están ahí son 9 imágenes. Pertenecen al mismo lugar. Son varias imágenes de diferentes épocas del mismo sitio arqueológico, para que lo entiendan desde diferentes lugares y para que vean cómo entender ese espacio fue cambiando también a medida que fue pasando el tiempo y los investigadores van decantando, ¿no? Lo que van viendo, van caminando el sitio, van excavando, van aprendiendo. Entonces, son imágenes de diferentes momentos y diferentes tipos de imágenes, pero es el mismo lugar. Entonces, la idea es que se reúnan
que hablen de qué entienden, ¿no? De estas imágenes que representan para ustedes. Y hagan una presentación muy breve, como la quieran hacer. Si lo quieren escribir en Word, si quieren escribir, puntear algo. Hay artistas, si los artistas se animan a esbozar, los artesanos se animan a esbozar algo y quieren subir una foto de un dibujo. ¿Cómo entienden este espacio? Vimos el concepto de palimpsesto, de cómo se fueron dando, ¿no?, las capas, cómo se fueron viendo los tiempos. Entonces, ¿qué capas ven? ¿Cómo entienden este espacio? ¿Qué era este lugar? Los que vieron el video de Chiquimil, de Loma Rica de Chiquimil, que estaba, ¿no?, ahí adjunto, bueno, es este lugar, son estas fotografías. ¿Qué entienden de este espacio? ¿Qué les llama la atención? En la descripción es un sitio que está en altura, es un sitio que tiene espacios abiertos, que tiene plazas, que tiene lugares residenciales, que está relacionado a lugares de agricultura, tiene muros a la forma de fortaleza, de contención, ¿no?, que le hace el carácter, ¿no?, de fortaleza a este lugar. ¿Qué entienden de este espacio? Esa es la idea. Entonces, en el mural, como ya venían trabajando, compartan un texto o una presentación, como lo quieran trabajar, pongan el número de grupo, pongan los integrantes, porfa, para que no nos pasen los integrantes, después con el profe David, así podamos registrar lo que se trabajó. Y bueno, y a lo último vamos a hacer una puesta en común y por ahí pueden contarnos un poco desde qué lugar lo entienden, cómo lo entienden, no solamente trabajados en la arqueología, sino desde sus propios saberes. Si es el mismo sitio, me preguntan ahí si es el mismo sitio. Son diferentes miradas del mismo lugar a través del tiempo que se fue trabajando, que los investigadores fueron trabajando este sitio, que está en Santa María, acá en Catamarca. Así que bueno, esa es la idea, para que se formen en grupo, para que se trabajen. Las imágenes están puestas, la galería de imágenes está puesta ahí en el aula. Y ahí está también el enlace al mural para que trabajen y pongan ahí sus trabajos. Bueno, veo que ya hay mucha gente acá y dice 2 minutos para que terminen, se cierren las salas. Había gente que estaba terminando ya de últimos comentarios. Y bueno, y ya vamos a ir poniendo una puesta en común de cada grupo que vaya queriendo comentar. Por ahí, si el grupo que continúa también hizo como observaciones del grupo que ya pasó, solamente como dígalo al pasar y vayan sumando y agregando cosas por ahí que no se fueron como hablando o comentando. Le vuelvo a recordar algo que creo que dije en todos los grupos, pero como hubo grupos donde estuvo el profe David que yo no estuve, tienen ese foro que dice puerta abierta, es una invitación a que comenten lo que quieran comentar, hagan preguntas, yo todo lo que pueda responder, sumar, hasta, no sé, desde lo bibliográfico, se los voy a sumar, no hay ningún problema. Así que la idea es por ahí eso, ¿no? Que a medida que vayan resolviendo, vayan leyendo los dossiers, vayan sumando cosas. Este seminario es por ahí un poco eso. La idea es que no solamente se sienten a estudiar, sino que lo lleven por ahí a sus campos y puedan entenderlo desde sus lugares, desde sus disciplinas. Así que todo suma. Profe, Escucho.
disculpe, la arqueología del paisaje, ¿en qué año surgió y dónde? ¿Es una rama dentro de la arqueología postprocesual? Sí, en verdad, es una rama que viene ya desde la corriente teórica procesual. En el dossier tiene ahí un detalle, y si a alguien le interesa, hay trabajos muy puntuales contando el origen de la arqueología paisaje. Ya tiene una mirada desde una corriente procesual, donde se entiende un poco el paisaje desde un sistema, y después los conceptos más, como los tomamos ahora, de los conceptos que fuimos viendo, de paisaje, sí ya se agregaron desde lo interdisciplinario en una corriente postprocesual, donde ya se le dio una mirada más integral desde la geografía, desde la cartografía, así que ahí se fue sumando un poco al concepto como pero origen, en verdad, es una corriente mucho más estructurada desde lo procesual, sí. Bueno, son unos segundos y ya cierran, creo que queda un grupo que se tiene que unir. Y nada, son 15 segundos y ya empezamos, que estén todos. Bueno, ¿se cerraron todas las salas? Sí, ¿no? Ahí te digo. Sí, ya están retornando acá a la sala principal. Así comenzamos. Bueno, vamos más o menos como están en orden para que vamos más ágil. Dice grupo 2. Nos cuentan un poco qué trabajaron, qué entendieron. La idea es que que hagamos una puesta en común de qué fueron entendiendo, cómo fueron entendiendo, ¿no?, el paisaje. No desde la descripción arqueológica, sino de cómo lo conversaron, cómo lo entendieron, qué reflexiones hicieron sobre el paisaje, ¿no?, con este ejemplo de Loma Rica. ¿Quién decía, no sé si grupo 2, quién quiere comenzar? Compañero Emanuel, ¿estás por ahí? Era el designado para hablar del grupo 2. Lilian Vital está levantando la mano, no sé si es que quiere comenzar con un grupo. Bueno, así. que comience. ¿Qué decía Liliana? No. Lilian Vitale. Bueno. Lilian, tenés la palabra. Ay, mi nombre es Liliana Vilte. Liliana Vilte. Pero Lilian Vitale podría llamarme tranquilamente así también. No hay problema de no uso de anteojos. Sí. No hay drama, profe. Bueno, nosotros somos del grupo 2. Pensamos que en base a la galería de fotos que ustedes dejaron a disposición, perdón que estaba anotando otras cositas, bueno, pensábamos que se trataba de un recinto, lo que nos preguntábamos era de si la meseta como tal era una formación natural o había sido trabajada, porque una de las compañeras vive en la zona y ella nos dice que es como, bueno, nos contaba esta cuestión de la meseta, que es una cuestión como no sé si es posible una formación natural de este tipo,
y veíamos que era un sitio más bien defensivo, porque veíamos, porque también el texto que acompañaba el video de las actividades durante la semana hablaba de que era un sitio que estaba fortificado, una cuestión así. Bueno, en base a eso decimos que es un lugar de defensa, porque al estar en altura se puede tener una dominación visual del paisaje por posibles ataques y demás, teniendo en cuenta el tiempo de ocupación de este sitio. Bueno, pensamos en en la formación de... Nosotros notamos cuestiones que sí tenían que ver de manera más de formaciones de cómo está construida el lugar, pero bueno, voy a pasarlo porque ya la profe dijo de que no hagamos hincapié en eso, que es un sitio trabajado hace mucho tiempo. Entonces, a grandes rasgos vamos a decir que es un recinto habitacional, vemos que existen morteros, eso nos hace pensar también en base a otra información que nos brindaron ustedes en la primera semana, de que si en zonas circundantes o en las otras laderas de las lomas existen sitios de agricultura, y teniendo en cuenta la presencia de morteros, entendemos que hay una cuestión que tiene que ver con la agricultura, posiblemente también con la ganadería, porque de algo se estaban alimentando. Y después, dependiendo de... había una compañera que nos decía que vemos que hay una diferencia en la construcción de los muros, algunos con piedras con bordes más angulosos, otras menos angulosos, entonces estamos pensando de que habían piedras que habían sido traídas desde los ríos, de uno de los ríos, porque la compañera también cuenta de que hay un río al pie de la loma y hay otro como a 500 metros, una cosa así, que es el que actualmente tiene agua. Bueno, pensábamos en esas cuestiones, pensando en un paisaje, entendiéndolo como un paisaje en constante movimiento. Y respecto de las diferentes capas de ocupación, pensamos que desde la actualidad hacia atrás podemos entender que hay como una primera capa que tiene que ver con esta puesta en valor del sitio en sí, a partir de los estudios de la disciplina arqueológica y su divulgación, también con injerencias de las actividades turísticas, pero nos preguntamos también cómo esos sitios, teniendo en cuenta las reemergencias étnicas, los procesos de reconocerse descendientes de los indígenas, descendientes de diaguitas y ese tipo de cuestiones, cómo estos sitios pueden tener otros sentidos para esos sectores de la población. Una capa anterior a esta que estoy mencionando podría ser justamente los momentos de ocupación del sitio en sí. Y una compañera planteaba de que por un recinto de forma circular y que está un poco más abajo, más hundido, como semienterrado, ella proponía de que era un sitio que había sido, de que era un espacio que había sido construido antes. Entonces, también lo anotamos porque era su opinión de que podría ser un sitio que no fue construido en un solo momento, sino de que haya tenido unas posibles sucesivas ocupaciones, que en realidad yo no conozco en detalle las investigaciones que se hicieron de este lugar en particular, entonces no tengo más información al respecto. Y bueno, y después ver el paisaje en una capa anterior a esa, de las formaciones más de tipo geológica, que formaron la loma en sí, y las formaciones de las cuencas hídricas que los circundan. Bueno, más o menos por ahí va. Buenísimo. Sí, yo comentaba, no sé si a ustedes o a otro grupo, hay trabajos como muy puntuales sobre ese lugar ahora que está seco, digamos, pero que fue un paleocauce que en algún momento fue más caudaloso, que tuvo agua, y hay unos estudios, digamos, al respecto. Entonces, era un lugar que en verdad corría agua, ese cauce que está ahora, que está seco, digamos. En algún momento corrió mucha agua por ese lugar, sí. Así que es válido que lo hayan visto y que les haya llamado la atención que esté ahí. Está buena la relación, sí. La idea era esa, precisamente, que entiendan el paisaje, el lugar, con la fotografía que tienen, más allá de la información específica
arqueológica. Que se puede subir, yo les voy a subir como para el que quiera leer ya de curioso un trabajo con una investigación sobre Loma Rica más específico, digamos, y las hipótesis que se manejan, como para que chusmeen. Pero bueno, está bueno, precisamente era esto, que lo entiendan al paisaje desde el lugar que ustedes lo están viendo. Buenísimo, muy buen análisis. ¿Alguien en otro grupo que quiera comentar, que quiera sumar algo? Bueno, nosotros somos del grupo 7. Lo que con las compañeras analizábamos es que había como, en base a las imágenes, dos historias, por así decir, de este paisaje. Por un lado, la ocupación milenaria, que puede partir desde el formativo con esa estructura circular que mencionó la compañera, y después, bueno, sociedades que se van complejizando, que en el dossier decía, ¿no? Un valle que había estado con una ocupación más dispersa, a pasar al tardío, donde ya hay una concentración, jerarquía, militarización, por así decir, en las alturas, pero también vemos, bueno, este conocimiento del lugar, ¿no? Dónde estaban los recursos, agua, tierras cultivables, la observación del territorio desde la altura, ¿no? Una mirada estratégica para ellos, y también de estar cerca de las divinidades, ¿no? de los dioses que habitaban las altas montañas, esta cosmovisión andina. Y después está la historia de los científicos, porque vemos imágenes más antiguas de croquis dibujados a mano, parecen, sobre lo que fue el sitio cuando se habrá empezado a investigar, y posteriormente vemos, bueno, la observación de algunos objetos, algunos muros en territorio, caminando, haciendo prospección, y finalmente vemos la utilización de tecnología como el drone, donde ya da una imagen mucho más rica del paisaje. O sea que, de alguna manera, los científicos también terminan impactando en ese mismo lugar, excavando, limpiando, abriendo sendas, y decíamos con las compañeras que el peligro sería un turismo no planificado, donde no participen las comunidades locales y tenga un impacto negativo con depredación, incendio, basura, ¿no? O sea que el territorio sigue vivo y sigue siendo muy importante para los locales. Veíamos también con el grupo esta red entretejida, ¿no? De que comenzar con un mapa, se puede decir así, universal, y cómo después se fue, digamos, limitando a los espacios más concretos de trabajo, como mostraban las fotografías, y cómo todo esto tiene toda una relación entretejida, ¿no? De cómo se fue dando todo este proceso humano dentro de estos sitios, y cómo fueron modificando y cómo fueron adaptando esto hacia ellos, ¿no? Y esto de las alturas, como bien decíamos antes, que tiene podemos hacer varias lecturas. Cuestión de protección, cuestión de simbología, cuestión de una visión. Creo que es un tema que para poder aportar todo lo que veamos, todo lo que digamos, cada cual tiene su aporte, creo que todos son válidos, quienes no somos arqueólogos, para poder definir esto. Pero sí este entretejido, ¿no? Que hay en esta sociedad que van formando y van modificando este paisaje tan bello y adaptándolo a sus necesidades. Buenísima, muy buena mirada. Rescato el concepto territorio vivo, así que esa es la idea, territorio vivo, el paisaje es dinámico. Yo los escuché ya hablar cuando pasé por el grupo y sí, la interpretación del paisaje va por ahí, por donde dijeron. La verdad que han tenido como unas ideas muy buenas, han sumado esto de quién cuida, ¿no? Estos paisajes, hasta dónde intervenimos para generar conocimiento, pero hasta dónde también modificamos. Entonces, la crítica desde la disciplina siempre es bienvenida porque nos hace replantearnos cosas y nos hace mejores, ¿no?
Gracias, profe. Buenísimo. ¿Quién más suma? Ana Sofía y Vania levantaron la mano, no sé. Ana Sofía. Sí, perdón, no estaba prestando atención. Sí, dice Ana Sofía. Ana Sofía. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Buenas nosotros tardes. somos del grupo 2 y también varias de las cosas que ya mencionaron los compañeros de los otros grupos las pensamos o las abordamos quizás de manera similar. También tratamos de considerar como el lugar del emplazamiento que eligieron esta comunidad que se asentó ahí, que no es casual, ¿no? Que está en la loma de una montaña, que está en un cerro, que tiene una mirada estratégica, que tiene recursos a disposición, como bueno, materiales de construcción, el río. La parte simbólica también tratamos de considerarla, aunque no teníamos muchas herramientas, digamos. Sí, una compañera es de ahí, de Santa María, entonces nos contaba un poco, bueno, también como mencionaron ahí de otros grupos, toda esta parte de que siempre había esta conexión tan intrínseca, ¿no? con la naturaleza y con la divinidad representada en los cerros, y bueno, y que eso no es casual. Y también mencionar las capas del paisaje, también de nuevo, como que hicimos una cosa una interpretación bastante básica, pero identificamos 3 momentos. El primero, el paisaje, digamos, natural, sin intervención del humano, como un primer momento. Un segundo momento, en el momento que fue habitado por esta comunidad y que fue construido, intervenido. Muy interesante lo que dijeron de si esa loma es, digamos, tiene intervención humana o si era así por naturaleza, digamos. Y bueno, y después un tercer momento, que es el actual, donde, digamos, llegamos como, digamos, sociedad contemporánea, moderna, con nuestra mirada y nuestra forma. También consideramos esto de las fotos satelitales, de los drones, de ese tipo de análisis, digamos, del espacio, y también de la intervención de los arqueólogos como investigadores, ¿no? Que intervienen en el territorio, que hacen excavaciones, bueno, que se llega desde otro lugar. Bueno, eso nomás como para no quitar tanto tiempo, rápidamente es un poco lo que planteamos en el grupo 2. Buenísimo. Sí, aparte yo también pasé por ahí y todo lo que fueron comentando es válido, digamos, más allá de la puesta en común cortita ahora, estuvo muy bueno todo lo que fueron comentando y reflexionando. Así que, bueno, buen trabajo, buenísimo. Gracias. Vanina Terraza tenía levantada la mano. Vanina Terraza. Hola, buenos días. Bueno. Bueno, voy a hablar como representante. No quedamos de acuerdo con mis compañeros, pero me atrevo a hablar como representante de la sala de trabajo 5. No quiero repetir porque la mayoría de quienes han expuesto antes han tocado en parte lo que nosotros también charlamos. Quizá voy a aportar desde como nuestra conclusión final y tratando de integrar las nociones de paisaje que nos pedían. Nosotros hablamos que podíamos entender al sitio como un nodo, es decir, este lugar de concentración de actividades diversas y que a su vez estaba interconectado con otros nodos o con otros sitios. Había una de nuestras compañeras que vive cerca del sitio y lo conocía bastante y nos comentaba que desde arriba de la loma incluso se podían observar o que había cierta visibilidad con otros sitios con características similares que quedaban no tan cerca, a varios kilómetros del sitio. Entonces bueno, nos imaginamos como esta red de nodos, ¿sí? Articulándose en un paisaje del Tardío. Y por otro lado también hablamos del hábitus, porque consideramos que también es un espacio donde puede observarse el hábitus, que es este saber hacer, no solo desde lo constructivo,
no sé, los pucarás son como un patrón de asentamiento típico del Tardío y que se extiende extensamente desde lo geográfico a nivel territorial, sino también pensar en el hábitus compartido por los miembros del grupo social, en otras características, no sé, tanto en las formas de hacer cerámica, como en las formas de trabajar otras materialidades, como lo lítico, como el metal, demás, pero también, bueno, otras compañeras hablaban o pensaban mucho en relación al mundo simbólico, entonces, cómo también ese hábitus penetra esos otros mundos que no son tan perceptibles o tan palpables desde lo material, pero que indudablemente están en la vida de las personas, tanto del pasado como del presente. Y por último, queríamos como, quizás no se puede ver, a no ser que abran nuestro documento, compartir otra teoría que también es una teoría para analizar desde la arqueología del paisaje, que es la trialéctica de la espacialidad de Lefebvre, que él habla del espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido, y cómo la conexión entre esos tres tipos de espacios que tienen que ver con el espacio físico, el espacio mental, es decir, cómo percibimos el lugar donde estamos, el lugar que vemos, el lugar que transitamos, y el espacio social, todo eso no se puede entender si no tenemos en cuenta justamente la temporalidad que atraviesa al espacio o al paisaje. Eso como para agregar cosas que quizás no han dicho antes. Buenísimo. Bueno, el que tenga, tenga ganas de ahondar, ahí cuando abra el grupo 5, la teoría de Lefebvre está muy buena y es cuestión de agarrarla con un poco de paciencia y con un poco de tiempo. Y sí, puede aportar mucho a entender el espacio y a entender el paisaje desde este lugar. Así que ahí está muy bueno ese aporte. La verdad que felicidades porque por ahí va la idea, que lo piensen también desde otro lugar y que agreguen algo desde sus propias disciplinas. Entonces está bueno este aporte de entender también, de sumar otros conceptos y otra mirada. Así que el que quiera chusmear el trabajo del grupo 5, esa mirada de Lefebvre puede aportar un montón a entender el paisaje, así que está bueno, muy bueno. Muy bien. La tenemos a Laura Villagrán, que está levantando la mano ansiosa de compartirnos el trabajo. Gracias, David, porque yo me distraigo fácil. Bueno, voy en representación del grupo 1. Bueno, al principio nosotros, bueno, no voy a repetir porque hicimos algo en común, que es más o menos describir el espacio, ¿no? Para localizar el sitio, así que bueno, eso lo voy a pasar un poco por alto. Lo que sí nos detuvimos bastante a mirar primero un poco en términos generales una visión panorámica del lugar para ir tratando de entenderlo, ¿no? De definir los espacios. Y bueno, leo un poquito lo que pusimos, ¿no? Que en las figuras, en los mapas, ¿no? A través de las imágenes 1, 2 y 8, vimos una distribución de las construcciones muy planificadas, ¿no? Que tienen que ver con una ubicación estratégica. Bueno, llegamos a la misma interpretación más o menos que todos, ¿no? De que sería algún centro defensivo, ¿no? Por el tipo de muros. Y también una cosa que observamos es que notábamos como algo muy que daba idea de densidad de población, ¿no? Y que al mismo tiempo estaba construido todo un poco quizás en función de lo que suponemos que es la cima de esa loma, ¿no? Con sus irregularidades, ¿no? Propias de la geografía, y que como se logró adaptar ese asentamiento a esa geografía. Y lo pensábamos también como estuvimos viendo, por ejemplo, de la pintura rupestre, que toma también esas irregularidades de la piedra como motivo, incluso para incluirlos como motivos, ¿no? De la misma pintura. Cierta relación también encontramos por ese lado. Después observamos el río, ¿no? Que no estábamos muy seguras primero si era un río o un camino. Bueno, no, es un río, evidentemente
notorio, pero pensábamos, llegamos a observar el río porque pensábamos cómo se abastecía de agua este lugar, ¿no? Que lo notábamos eso demasiado árido cuando vimos también que había un mortero y que evidentemente habría granos, entonces alguna producción agrícola, y entonces pensamos que tendría que haber alguna zona de cultivo. Y ahí encontramos el río y lo tomamos como que ese espacio al pie de monte sería una zona quizás de agricultura. También pienso que podría ser que podría existir algún intercambio, ¿no? de granos, ¿no? No sé si solamente sería producción del mismo lugar. Bueno, después tomamos el tema de las capas, ¿no? Se lo voy a leer. En cuanto a las capas, se pueden identificar múltiples capas. Una histórica, representada por los restos arqueológicos, una ambiental, que sería lo que sería adaptación al desierto, al espacio desértico, una social, dada por la organización colectiva, y una contemporánea, que sería el interés por conservar el patrimonio en este momento, ¿no? A través del turismo. Si observamos en detalle la imagen la imagen 3, observamos justamente un puesto, ¿no? Armado que podría ser justamente dedicado a la recepción de visitantes, ¿no? Volviendo a la primera capa, podríamos interpretar 2 periodos ocupacionales por tipos diferentes de construcciones, ya que observamos quizás una casa-pozo en la imagen 6, y en la 4 nos quedó la duda si sería también una casa-pozo, o no, porque comparábamos con el tipo de vegetación que la circunda, que está como a la misma altura, así que nos quedó esa duda, y pensando que lo mismo, acumulaciones de tierra podría resultar engañoso y hacernos ver una casa-pozo que no es así. Bueno, y por último, un poco como conclusión, el paisaje es dinámico, social, y se pueden observar las actividades que se realizan en él y conocer a través de él. Por eso es importante que al momento de estudiarlo sea una perspectiva multidisciplinaria, ya que diferentes disciplinas estudian distintas miradas del mismo. Pensamos en la sociología para conocer la densidad de la población y su forma de organización, y el urbanismo para conocer la disposición de las viviendas o la forma de construcción y cómo se obtenían los recursos. Bueno, más o menos eso fue nuestro trabajo. Veo que lo mismo hay cosas en común que vimos en los otros grupos, ¿no? Pero... Sí, hay cuestiones que se iban a repetir porque son como más obvias con lo que se estuvo viendo, entonces había cosas que las iban a ver como rápidamente por la parte teórica y porque se sobreentienden mejor. Sí. Y bueno, yo también fui rescatando estas otras cosas que fueron agregando, ¿no? Que rescaten como conclusión que que sea multidisciplinario es súper importante. Sí. Porque le va agregando cosas a la mirada, porque ver en capas era parte del ejercicio, entonces que todos más o menos fueron viendo de diferentes formas, pero todos fueron describiendo estas capas, ¿no? Actual, pasado y un paso más. Entonces... Incluso desde mi formación profesional, soy diseñadora gráfica y tengo estudios relacionados con la escritura antigua, ¿no? Y pensar, el concepto de palimpsesto proviene de los manuscritos, ¿no? De esa escritura en pergaminos que después se quitaba para poder reutilizar nuevamente los pergaminos, ¿no? Y bueno, veo que ahora se toma también en la arqueología, ¿no? Y eso también es parte de un intercambio, ¿no? Profesional, ¿no? De ciertos conceptos, ¿no? Que son análogos de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Interesante. Sí. La arqueología de paisaje toma este concepto que ya viene, sí, generado desde disciplinas pasadas, digamos. Claro, sí. Sí. Perfecto, buenísimo. Bueno. Muy bien. Gracias. Nos está faltando, muy bien, Laura. Muchas gracias. Nos está faltando el grupo 3, el grupo 4, algún representante del grupo 6. Ahí está levantando la mano. Iván Rodríguez. Vamos, Iván. Hola, ¿cómo están? Ivana. Ivana. Bueno, yo soy del grupo 3. Hay uno de los compañeros que se tuvo que retirar. Él tenía por ahí
como mucha de la información de la cual trabajamos, y creo que nos abocamos a trabajar más sobre los paisajes, sobre el paisaje de tareas. Fue como lo que más nos llamó la atención por ahí en nuestro grupo y lo que pudimos ir analizando en cuanto a las 2 fotos que tomamos como referencia. Y bueno, hay muchas de las cosas que fuimos charlando que se repiten con los grupos anteriores, así que eso no lo voy a nombrar, pero sí también puedo decir que analizamos todo desde un lugar más de la pregunta, ¿no? De unas preguntas que quedaron inconclusas por ahí sin respuesta, pero que nos dio pie, digamos, a ir tirando hipótesis según lo que cada uno de nosotros va haciendo, ¿no? Y lo que puedo por ahí resaltar es que nos llamó mucho la atención el tema de la vegetación. Tomamos la figura 3 y la 9 y vimos como que la vegetación es lo más antiguo, digamos, que podíamos destacar en ese paisaje, era todo lo que tenía que ver con cardones, y nos llamó la atención que, por ejemplo, lo que podemos ver como algarrobos son como mucho más jóvenes. Algarrobo, jarilla o quizá tusca, pusimos que son mucho más jóvenes. Como que lo pensamos desde el lugar de la aridez que tiene en este momento ese espacio y nos permitió pensar también en capas climáticas que pueden haberse ido sucediendo a lo largo de los años y que fueron cambiando como esa vegetación. Otra cosa que destacamos también de las imágenes fue que nos llamó la atención que en las imágenes donde se ve la imagen superior, veíamos como muchas construcciones rectangulares que estaban unidas por una construcción circular. No sabemos bien, el compañero que se retiró nos decía que podían ser colcas, como lugares de almacenamiento de agua o granos, y bueno, nos quedó ahí la duda de por qué esa acumulación, digamos, de algunas construcciones rectangulares con una circular que por ahí pareciera que las uniera. Bueno, esas fueron como las cosas diferentes que fuimos charlando a medida que tenían que ver más con esto de divisar las tareas que podrían haberse realizado en ese lugar. Y otra cosa que nos llamó la atención es que una compañera que vive en la ciudad nos decía que por ahí la topografía o la forma de edificación posterior, digamos, que posterior a la conquista, es como que tiene esta similitud también a cómo fue en el periodo tardío, ¿no? Bueno, son más bien interrogantes los que nos fueron surgiendo y lo que nos quedó abierto ahí para seguir analizando. Re bien, Ivana, porque yo les dije que era válido, si tenían más preguntas que respuestas, también es una manera, ¿no? El abrirse interrogantes es una manera de empezar a entender y reflexionar algunas cosas desde ciertos lugares. Sí, David, si querés participar, David, te dejo que cuentes por qué hay recintos rectangulares junto con recintos redondos. ¿Querés? Sí, en algunos grupos... Soy el arqueólogo de la zona. En algunos grupos se conversó sobre el tema y lo hicieron a la observación sobre que había como, se parecía una casa pozo, una, por la vista, la fotografía, y la otra daba la sensación de no ser una casa pozo. Entonces se planteaba la cuestión de la cronología también, si había una etapa más antigua de ocupación en el espacio, y si había un momento más tardío en la que fue variando la forma de construir la habitación. En algunos grupos se disparó, no sé si fue incluido en el texto, pero sí se conversó eso, y creo que estás apuntando a esto, Alejandra. Fue percibido, no sé si fue trasladado al papel. Ahora estoy escuchando y algo sí. Bueno, buenísimo que lo trabajaron. De todos modos, también había algunos que habían observado los planos
y decían, pero esas unidades circulares están asociadas a recintos rectangulares por ahí, porque se plantea, ¿no?, que la Casa Pozo por ahí también tiene algo que ver con la conservación de lo que se produce en el campo. Entonces, con una cuestión de funcionalidad, no con una cuestión de temporalidad. Así que, bueno, pero bueno, fue un disparador también, fue un disparador la imagen sobre estas cuestiones de las diferentes épocas en las que se fue construyendo el sitio. Vi que Jorgelina Asís reclama su lugar para el diálogo del Grupo 4, para cumplir con lo del Grupo 4. Sí, sí, nosotros somos del Grupo 4. No sé si alguno de mis compañeros lo puede presentar al documento, porque estoy desde el celular, yo no lo... No te hagas problema Bien. comentar como hasta dónde llegaron, porque lo estamos compartiendo, se está viendo. Sí, sí, nosotros más que todo queríamos compartir, no sé si lo pueden ver, yo soy profesora en la escuela secundaria de Entre Ríos, y la escuela trabaja mucho con el sitio arqueológico. Por eso ahí Entre Ríos en Santa María, por las dudas, porque hay gente de todo el país. Sí, es una localidad del distrito San José, del departamento Santa María. Y nosotros ahí hemos compartido unas fotos de cómo la escuela secundaria de Entre Ríos trabaja actualmente con el sitio arqueológico Loma Rica de Chiquimí, ¿sí? Por eso en la última pregunta que nosotros está en el trabajo, hemos puesto el aporte sociológico, turístico. Ahí, por ejemplo, esa es una caminata que realizan con los profesores de educación física, pero todas las áreas trabajan con el lugar. Historia, geografía, matemática, plástica, historia, obviamente, ¿sí? Así que ahí los chicos, por ejemplo, tienen digamos, muy incorporado el sitio arqueológico, así que le estamos dando, digamos, nosotros un empuje ahí al tema, más tratando de hacer un poquito más científico, y las producciones que hacen los chicos con el sitio arqueológico, ¿sí? Aparte de todo lo que ya dijeron en los grupos anteriores, nosotros habíamos elegido creo que 2 fotografías, no sé si alguno de los otros compañeros del grupo quiere decir algo más, pero habíamos elegido la imagen 3 y 7, si mal no recuerdo, ¿sí? El lugar de emplazamiento, el lugar donde se ve, es un lugar muy alto, ¿sí? Donde se ve casi todo el valle. Casi todo el valle se ve, y habíamos elegido también la imagen que nos permitía ver, a ver, acá está, esta es. No lo puedo ver. La 7, ¿sí? El tema de los ríos. La localidad se llama Entre Ríos porque está atravesada por muchos ríos, ¿sí? Que denotaban que anteriormente habrían tenido un gran caudal, ¿sí? Porque uno cuando va subiendo al lugar, nota en sus paredes o en las lómadas que están cerca, la humedad. Sí. La humedad como que ha quedado marcada, ¿sí? Bueno, si alguno de mis compañeros quiere aportar un poquito más. Emma. Emma, levanta la mano. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. De día, entonces. Bueno, ahí como para aportar un poco lo de la compañera, ella hablaba desde la experiencia esta que tiene de convivir en el entorno, ¿no? Y de llevar a los chicos, hacerlos participar. Me pareció una muy buena idea que empezara ella a contar un poco de lo que es este aprovechamiento que tiene en el entorno en el cual estamos hablando. Es una fuente de sabiduría muy, muy importante. Desde ahí nosotros empezamos a analizar la imagen, como decía ella. Una era la vista desde arriba de los restos de las estructuras que había, y ahí empezamos a hablar sobre el entorno, la elección del mismo, por qué habría sido elegido en esa zona
tan árida, entonces empezamos a callejear una visión, ¿no?, del pasado, de decir, a ver, este lugar, qué les ofrecía, tratar de visualizar cómo era el entorno y el ecosistema antes de que se establecieran estos pueblos, ¿no? Después también lo que nos llevaba a pensar el tipo de estructuras, como habíamos visto, tratamos de asemejar y de crear en nuestra mente, ya crear la estructura que ellos utilizaban para adaptarse al ecosistema, ¿no? Y teníamos una segunda etapa. La primera pensamos en el ambiente virgen antes de que llegaran a estos pueblos. Después pensamos en la adaptación que tuvieron para crear, ¿no? Y así fuimos hasta llegar a la actualidad, ¿no? Y decir la importancia de la capa esta de los yescos que quedaron, ¿no?, de estas estructuras, y cómo influencia hasta hoy en día en la urbanidad, en el aporte que le da a lo sociocultural, a las escuelas, a la educación, que es lo que nos parecía un poco más a donde hacíamos hincapié, ¿no?, en lo que provoca esto de lo que genera en los chicos, estos alumnos que van a visitar, porque claramente la adaptación al entorno, yo siempre hablo mucho del entorno porque yo soy de Córdoba, no soy ahí de Catamarca, ¿no? Tengo un ecosistema completamente diferente que tengo ahí, y es algo de que no deja de sorprenderme, como le decía a mis compañeras. Después la segunda imagen, que era la del río este seco, ¿no? También tratamos de hilvanarla con la primera, de decir, de la manipulación de la adaptación de estos pueblos, ¿no?, al agua esta que en un momento nosotros la imaginábamos y lo veíamos el ecosistema como estaba en ese momento, y de decir, acá había un río, ¿no? La importancia del agua, por eso de las estructuras, que pasamos lo que brindaba no solamente como materia prima, no solamente del agua para subsistir, sino también nos fuimos a la parte de la parte artística de la arcilla, de la cerámica, ¿no? Pensábamos, sí, puede haber existido la cerámica por la misma filtración natural del agua. Esto también es lo que llevaba para manipular los elementos para después poder utilizar y recoger esa agua que se llevaba ahí a la comunidad. Yo, sinceramente, como decía el grupo anterior, nos generaba más preguntas que acierto, y tratábamos de ir como desarmando, ¿no?, el ecosistema Bueno, y encima me encanta, buenísimo la idea, digamos, esto, de que tengan más preguntas que respuestas, es súper válido, va por ahí. El recurso hídrico como un factor importante, está buenísimo que lo rescaten, que por ahí no se había tocado tanto, y no solamente en esta cuestión fundamental de que uno necesita agua, digamos, para vivir, sino que asociado al recurso hídrico viene un montón de cuestiones ya ancestrales, ¿no? Grupos móviles que se mueven por la casa según los lugares, según el hábito etario de los animales, que también viven en función de estos recursos hídricos. Momentos tardíos con esto de las arcillas y los procesos de cerámica que también necesitan el recurso. Entonces, y que al día de hoy existan muchos estudios sobre paleocauces, nos dan a entender cosas que por ahí a simple vista no se ven, que fueron cosas que fueron diciendo varios grupos, ¿no? Cómo uno tiene que empezar a ver cosas donde no hay. En este caso, el agua, que nos va a explicar un montón de otras cosas, no simplemente el agua para regadío o para tomar, digamos. El recurso hídrico trae otro montón de cosas aparejadas que dan para pensar, que está muy bueno. Bueno, todo el tema educación no lo quiero dejar pasar.
entren a al Palet, lean los trabajos de sus compañeros porque Bien. pueden sacar cosas muy buenas. Sí, yo La quería agregar educación que, bien, como valoración y gestión de un sitio ujú, arqueológico es súper sí, importante. sí, yo quería agregar que la escuela secundaria de ahí tiene orientación en turismo, así que se los está preparando a los chicos para que ellos sean los futuros guías arqueológicos turísticos. Ellos conocen bien la zona, tienen mucha importancia y tienen mucho, son pocos, ¿no? Son poquitos, pero tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría de la zona, ¿sí? Constantemente estamos trabajando nosotros con el sitio arqueológico, como les dije, de diferentes áreas, de casi todas las áreas de educación, ¿sí? Por eso ellos también, les quería comentar acá, que ellos también hablan, por ejemplo, de un sitio arqueológico llamado el Antigal, Sí. que está cerca de ahí, bueno, cerca, digamos, está en el mismo lugar, pero un poquito más alejadito, ¿sí? Sí, Llevan sí. varias horas para, no sé si ustedes lo conocen, si han podido estar por ahí, pero Sí, nosotros conocido. preparamos a los chicos en ese tema, para que se queden en el lugar, primero para que se queden a vivir en el lugar, y los estamos preparando con ese sentido, con esa misión, ¿sí? Está bueno porque en verdad esto, ¿no? Tiene que ver primero con la valoración y después con la Sí. gestión. Entonces ellos la valoración ya la tienen incorporada porque son de la zona, Ujú. como toda gente o toda formación de las escuelas con los sitios arqueológicos cercanos, ¿no? No solamente en este caso, sino todos. Sí. Ya la valoración la tienen incorporada porque se han criado en el lugar y conocen, o en sus casas, o su abuelo tenía un pedacito de teja o Sí. cerámica, lo que sea, Ujú. ya lo tienen incorporado a esa sabiduría. Y con la parte de la educación se le dan las herramientas precisamente como para que tengan esta parte técnica, para que tengan por ahí otro sustento. Se les da otras herramientas que ayudan a hacer la parte de la gestión de estos lugares. Y ayuda a la preservación y al cuidado. ¿Quién mejor para cuidar un lugar, un espacio que Que la la propia misma gente gente del la lugar. conoce, Sí, digamos? sí. Nadie cuida lo que y no Hasta valora con lo el que no conoce. tratamiento de la basura se trabaja ahí. Perfecto, buenísimo, muy buen aporte. Entonces, para que el resto de los compañeros lean los trabajos que han puesto en los murales para tener una visión más amplia, porque están tocando el tema de la gestión que está muy buena. Listo, gracias. Bueno, yo no sé si queda alguien más o los voy despidiendo porque es como muy tarde y me van a hacer... Yo me quedaría escuchándolos con todo el amor del mundo, pero no sé si queda alguien más que quiera compartir algo o vamos cerrando. Por el horario, no sé si está Mariela y Mariela me quiere decir algo, me quiere echar. Me parece que ya es hora de ir cerrando porque hay gente que se está yendo también del curso por, bueno, se hizo un poco extenso, pero muy, muy interesante, muy importante todo lo dicho, pero ya hay que ir cortando. Quedó pendiente la gente del grupo 6 y la gente del grupo 8, pero bueno, que están en el muro para Bueno, consultar sus producciones. todo lo que esté en el muro, lo vamos a leer en detalle con David, con el profe David, y vamos a ir haciendo como un punteado yo anoté varias ideas que fueron diciendo, entonces vamos a hacer como un recuento de cosas que fueron saliendo y que fueron sacando, vamos a pasar en limpio. Así que vamos a hacer como una devolución ahí general de los trabajos. Les vuelvo a recalcar que lean los trabajos de los compañeros, que hay cosas que están muy buenas. Se les va a compartir un trabajo en detalle como para el que quiera ahondar o leer más específico sobre el sitio de Loma Rica. Era más que todo un ejercicio de reflexión, pero bueno, está bien si quieren cotejar algunos datos o sacarse algunas dudas, les voy a compartir un trabajo. Y yo creo que, bueno, sí, se hizo extenso. Yo soy extensa también, así que perdón por eso, pero bueno, espero que haya sido provechoso. Les vuelvo a recordar que queda el foro abierto. Pregunten, tengan dudas, reflexiones, comentarios. No todo es duda para responder, por ahí solamente tienen comentarios, pueden hacerlos. Yo en la medida que pueda voy a tratar de resolver. Lo comprometo al profe David, a que también va a responder comprometidazo.
Así que bueno, y yo creo que hasta acá vamos a llegar porque ya es tardísimo y los libero a todos. Pero bueno, gracias por el aguante porque estuvieron hasta lo último escuchando. Así que espero que haya estado bueno, que sea más dinámico, que no se les haga tan pesado y que les guste este seminario 3, que se armó con muchas ganas. Gracias, profes. Muchas gracias. Gracias, compañeros, también. Gracias, profe. Gracias. Está excelente. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Disfruten el fin de semana. Chao.